Señor, gracias por hoy. Gracias por este tiempo juntos. Gracias por su palabra. Su palabra es poderosa. Y su palabra habla en nuestras vidas hoy. Porque su palabra vive. Bendice este tiempo. Dejamos este tiempo en sus manos. Queremos crecer en nuestra relación con usted. Hoy empezamos aprendiendo qué es la vida victoriosa. Y es muy simple, es muy sencillo. La vida victoriosa es la vida en Cristo, en su Hijo. Gracias por este tiempo. Y en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de Romanos en capítulo 8. Finalmente, yo estoy muy emocionado por este capítulo. Porque por 7 capítulos, casi todas las partes son difíciles. Es like, wow, somos pecadores. Es muy difícil vivir la vida victoriosa en Cristo. Pero ahora aquí en capítulo 8 vemos cómo vivir la vida victoriosa en Cristo. Me encanta este capítulo. Aquí en este capítulo es al tercer hombre. Hay 3 hombres. Este es el hombre espiritual. Hemos estudiado al hombre natural. Este es muy sencillo. Este es el hombre que no tiene una relación con Cristo. Este es cada persona en el mundo que no tiene una relación con Cristo. Este es el hombre natural. Cuando yo nací como un hombre natural. El segundo hombre, la semana pasada estudiamos al hombre carnal. Este hombre tiene una relación con Cristo, pero permanece bajo el control de su carne. Prefiere las cosas en el mundo que su relación con Cristo. Esta vida cristiana es una vida derrotada. Pablo dice en el final del capítulo 7, ¿quién puede salvarme? ¿Quién puede salvarme? No qué puede, no cómo puede. ¿Quién puede salvarme? Pablo está diciendo, no quiero vivir la vida cristiana derrotada. Quiero la victoria en mi vida. Y no puedo hacerlo en mis propias esfuerzos. Entonces, él concluye que solo tenemos esta vida en el poder de Cristo. Solamente. Si quiere la victoria, someta su vida a Cristo y permita que el Espíritu Santo guíe su vida. En capítulo 8, vemos el hombre espiritual y cómo vivir en esta realidad diariamente. Diariamente, no solamente domingo y no solamente miércoles, diariamente. El Espíritu Santo se menciona 19 veces en este capítulo. Entonces, para mí creo que es importante.
19 veces menciona el Espíritu Santo. Por esto sabemos que es imposible vivir una vida llena espiritual sin el Espíritu Santo. Es imposible. Entonces empezamos en capítulo 8 y leamos solamente el primer versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. Qué maravillosas son estas palabras. Son increíbles. El camino a la victoria cristiana empieza aquí, donde aprendemos que no hay ninguna condenación. Si usted siente condena todos los días, es difícil a vivir la vida victoriosa. Esta es la razón. Estas palabras son increíbles. No hay nada condenación en Cristo. Me encanta este capítulo porque empieza con no hay condenación. ¿Y cómo termina este capítulo? No hay separación. No hay condenación en Cristo y no hay separación de Cristo. ¿Qué significa que no hay ninguna condenación? ¿Qué significa? Vemos una imagen hermosa de esto en el ministerio de Cristo. En Juan capítulo 8, versículos 1 al 11, hay una historia de una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Algunos aquí creo que saben esta historia. Esos versículos, una historia poderosa que demostró el amor, la misericordia y la gracia de Jesús. Esa es una historia en la Biblia, para mí me encanta. Siempre cuando yo estaba estudiando esta historia, yo estaba llorando porque como Cristo, su interacción con ella es increíble porque no es solamente por ella, es con nosotros, es lo mismo. ¿Qué está pasando en esta historia? Jesús está enseñando y mientras Jesús enseñaba a la gente, los fariseos le trajeron a una mujer. Y ellos dijeron, la ley de Moisés dice, la consecuencia de este acto es apedreamiento. ¿Tú qué dices? Me imagino yo en esta posición. Yo estoy enseñando a la gente. Ellos llegan enojados con esta mujer, temblando. Creo que ella, ¿sí? Porque ella sabe qué pasa en eso. Y yo pensaba sobre esto ayer, en la noche, pensando, ¿qué haría? ¿Qué diría yo en esta posición? Con la presión de la gente. No sé. Pero recuerden qué dijo Jesús. Esto es importante. Recuerden.
Jesús dijo nada. Me encanta eso. Algunas veces pensamos que necesitamos una respuesta inmediatamente. ¿Pero qué dice Jesús? Nada. Nada. Ellos estaban enojados. ¿Pero qué hizo él? La palabra dice, Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Increíble. ¿Tú qué dices? Y escribiendo. Dice, nada. Los fariseos estaban gritando. Ellos supuestamente querían justicia. ¿Sí? Pero para mí, ¿dónde estaba el hombre entonces? Si quieren justicia, ¿dónde estaba el hombre? ¿Solamente la mujer? Quizás unos de ellos, el hombre, posiblemente. No sabemos. Pero cuando Jesús termina de escribir en la tierra, Él dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Qué pesado estas palabras. Y después de esta frase, Jesús volvió a escribir en la tierra. ¿Qué estaba escribiendo? No sé. Algunas personas pensaban los nombres de ellos y sus pecados. Posiblemente. De uno en uno se fueron hasta que solamente quedó Jesús y la mujer. Solamente ellos. Yo creo, y esta es mi opinión, la Escritura no dice eso, pero en mi opinión, que hasta este punto Cristo no levantó su cabeza para mirar a los fariseos y la mujer. Esa es mi opinión. Porque Él conocía claramente las intenciones de los fariseos. Claramente. También Cristo conocía el corazón de la mujer. Él sabía su temor. Él sabía su pasado. Él sabía su situación. Él conocía cada cosa acerca de esta mujer sin mirar su rostro. Así nos conoce Cristo. Es increíble. Jesús viendo solo a la mujer y le dijo en este momento, mujer, ¿dónde están aquellos que te acusaban? ¿Dónde están? Esta es la razón para mí. Él estaba como eso. Y en este momento dice, ¿dónde estaba? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Y las dulces palabras de Cristo fueron, ¿qué? Tampoco yo te condeno.
Imagina en la posición de la mujer y escuchando estas palabras. Ellos salieron, solamente usted y Jesús, y no sabe qué está pasando, está esperando. Jesús está buscando por la gente, pero salieron. Y dice, tampoco yo te condeno. Y después, vete y no peques ya más. Jesús habló con ella con amor en su corazón, no un dedo apuntando en su cara. El legalismo. ¿Qué está haciendo? ¿Está loca? ¿Usted sabe la ley? Sí, sabe. Pero Jesús sabe, la ley no puede salvar. La ley condena a la gente. Jesús no quiere condenar a la gente. Él vino a salvar a la gente. Él no tiene un dedo allá. Su dedo fue en la tierra, no en el rostro de la ella. Qué increíble. Cuando entendemos esto y podemos decir, yo soy un pecador. Yo sé, yo soy un pecador. Jesús, usted es mi Salvador. Lo que usted hizo en la cruz fue más que suficiente para pagar mis pecados. Más que suficiente. Entonces, podemos obedecer lo mismo que Cristo le dijo a la mujer. Vete. Pero no solo le dijo vete, pero Él también le dijo no peques ya más. ¿Y entienden eso? Es imposible caminar en el Espíritu y continuar pecando. Es imposible. Vean, esto no significa que si yo peco, entonces yo no soy salvo. Cada cristiano comete errores y peca. Esta es la realidad. Yo no soy perfecto. Creo, no. Yo no soy perfecto. Pedro, recuerden Pedro. Pedro trató de matar a un hombre con su espada. Qué buena idea. Él sufrió las consecuencias de sus pecados, pero nunca sufrió condenación. Cuando Pedro negó a Cristo, usted fue un pecado, fue una mentira a la gente. Cristo nunca condenó por sus acciones, nunca. ¿Recuerda de la ventana cuando Cristo vio a Pedro? No fue condenación, fue convicción en Pedro por el Espíritu Santo. Cristo miró a Pedro con amor, lo mismo con esta mujer. Pedro sufrió las consecuencias, pero no la condenación. ¿Por qué Pedro y cada cristiano no sufren condenación? ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. En Cristo es la clave. Esta es la clave. Pablo usa esta frase en cada carta que él escribió. En Cristo.
No es que nosotros no somos condenados porque nuestra conducta es buena, pero nosotros no somos condenados por nuestra posición en Cristo. Y nada puede cambiar nuestra posición en Cristo. Nada. Versículo 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? El concepto de estar en Cristo puede ser un poco difícil de entender. Algunas veces, en Cristo. Yo estoy en Cristo. No, ahora yo estoy en la iglesia, pero en Cristo. ¿Qué significa en Cristo? Vamos a ver una ilustración del Antiguo Testamento. ¿Qué, Jaime? Sí, el Antiguo Testamento, que es muy útil. En la historia de Noé y el arca. Jaime está loco. En serio, Noé y el arca es como nosotros estar en Cristo. Sí, vamos a ver. El arca es una imagen de nuestra salvación. El arca fue la manera por la cual Noé y su familia escaparon el juicio de Dios sobre el mundo. Dios dijo en Génesis, capítulo 6, versículo 14, hazte un arca de madera de gofer con aposentos en ella y recúbrela con brea por dentro y por fuera. La palabra hebrea para brea es exactamente la misma palabra que la palabra expiación. Increíble. La madera y brea del arca estaba entre la familia de Noé y el juicio de Dios. Dios no le dijo a Noé, Noé, yo olvidé una cosa. Hay una cosa más. Construye 8 manillas para usted y su familia afuera del arca. Y siempre que aguante, se salvará. Dios no dijo esto. No fue así, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Génesis 7, versículo 16. Jehová le cerró la puerta. Lo que significó para Noé estar en el arca es lo mismo que significa para nosotros estar en Cristo. Es lo mismo. Cristo es nuestra arca. Estamos en Él. Cuando vienen las tormentas de la vida, estamos seguros, estamos sellados en Cristo. Es en esta posición en Cristo que no hay ninguna condenación. Y porque nosotros estamos en Cristo, cuando el Padre nos ve, Él ve a su Hijo. Eso es difícil de entender. Cuando Él nos ve, Él ve su Hijo. Él no ve todos mis errores y fracasos. Él me ve vestido en la justicia de Cristo.
Él me ve en su Hijo Jesús y por Él soy aceptado. Aceptado. Toda la gente en este mundo está buscando ser aceptado. Va a cada escuela con los chicos siempre. ¿Qué pasa en las escuelas? Ahí forman grupos, ¿sí? ¿Por qué? Ellos están buscando por alguien que acepta yo. Pero ¿qué pasa en Cristo? Todos. No depende nada. Cuando tiene una relación con Cristo, usted está aceptado. Efesios 1, versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptados en el amado. Dios aceptó la ofrenda en la cruz por la sangre de su Hijo. Y por eso a través de la fe en Él soy aceptado. No para mis buenas obras o guardando la ley, solamente por la sangre de Jesús en la cruz yo soy aceptado. Y esta es la parte más increíble. El mismo amor que Dios tiene por su Hijo Jesús, Él tiene por mí. Él tiene por mí y cada persona que está en Cristo. No hay diferencia. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 2 habla acerca de una nueva ley. La ley del Espíritu de vida en Cristo. Por esta ley somos libres de la ley de pecado y muerte. Entonces, ¿qué significa? Si usted y yo vamos al aeropuerto, ¿qué veremos en el aeropuerto? Aviones en el suelo. ¿Sí? Ahora no, porque es la temporada baja. Pero en diciembre sí. Aviones en el suelo. ¿Por qué? Por la ley de la gravedad. ¿Sí? La misma razón, estamos aquí, en el suelo. La ley de gravedad. Pero cuando salen y están moviéndose muy rápido, hay una nueva ley que toma control. ¿Sí? La ley de la aerodinámica. La ley de la gravedad aún funciona y esta ley jala contra los aviones. Siempre la gravedad está empujando. Pero hay otra ley funcionando aquí más alta que la ley de gravedad. Esto es lo que Pablo dice. Somos libres de la ley de pecado y muerte por la ley del Espíritu de vida en Cristo. Esto no significa que la ley de pecado y muerte no existen más en nuestras vidas. Nosotros sabemos que es así. Recuerden que el poder de la naturaleza pecaminosa está quebrantado, pero aún permanece. ¿Por cuánto tiempo? Toda su vida permanece. Algunas veces cuando entramos la tentación,
esta naturaleza surge y quiere tomar control de nuestras vidas. Pero es importante que entendamos que la ley de pecado y muerte es mucho más débil que la ley del Espíritu. En Cristo, la ley del Espíritu nos libra del poder de la ley del pecado. Pero es su decisión cuál ley quiere obedecer, porque usted tiene una voluntad libre. Es su decisión. Si la ley da el control a su naturaleza pecaminosa y peca, o camina en el Espíritu y sigue la voluntad de Dios. Esa es su decisión. Somos libres por el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Esto nos permite volar sobre la ley de pecado. Versículos 3 y 4. Leamos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a causa de la carne, dice en versículo 3. ¿Le pidió Dios mucho al hombre? Algunas veces pensamos, wow. ¿Pero sí o no? No. Dios no puede ser satisfecho con menos de la perfección absoluta. Este es el estándar de Dios. No es mi estándar. El problema es que nosotros no podemos guardar la ley. Por esto Cristo vino. Cristo vino en la carne a la semejanza de nosotros, pero sin pecado. Él no fue afectado por la caída de hombre. Él vino en la semejanza de la carne, pero no en la semejanza de pecado. Para mí es increíble que Él vivió en este mundo por 33 años. 33 años. Más de 12,000 días. Y nunca tuvo un pensamiento pecaminoso. Nunca. 12,000 días. Nunca dijo una mala palabra o habló sin bondad a la gente. Él se enojó con los fariseos, pero siempre habló la verdad en amor. Y siempre les dio la oportunidad de volver de sus pecados. Este es diferente. ¿Cuánto tiempo puede pasar en su vida sin un pensamiento o actitud pecaminosa? O diciendo algo feo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días?
¿Cuántas horas? ¿Cuántos minutos? Y Cristo en perfección vino. Y por más que 12,000 días, nada. Este fue el plan de Dios para nosotros en el huerto. Una vida sin pecado. Esta es la eternidad. Es perfección. Qué asombrosa la vida de Cristo. Pero no piense que la vida de Cristo fue dado por nosotros solo como un ejemplo a seguir. Este sería un gran error. Mucha gente piensa, qué bueno el ejemplo de Cristo. Sí. Versículo 3 explica que Jesús fue el plan de Dios para derrotar al pecado. Jesús es nuestro ejemplo, pero no es su vida que nos salva, fue su muerte. Porque nuestras vidas pertenecen a Cristo. Versículo 4, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra andar en griego significa ordenar su comportamiento o conducta. ¿Qué significa? Entonces, un cristiano es alguien quien ordena su conducta en una manera que no es dominado por su naturaleza pecaminosa, pero por el Espíritu Santo. Tenemos Cristo en nuestros corazones. ¿Qué significa? Que la vida que Cristo vivió ahora puede ser reproducido en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. ¿En serio, Jaime? ¿Es posible a vivir como Cristo? Sí, es posible. Esto no puede ser reproducido por nosotros mismos. Esto sería caminar en la carne. Esta vida solo puede ser reproducida en nosotros cuando andamos conforme al Espíritu. Solamente. La vida cristiana victoriosa es nuestra si la queremos. Es nuestra. Tenemos todas las herramientas que necesitamos para vivir esta vida. El pecado y la muerte están derrotados. No tienen poder en la vida del creyente. Si tiene una relación con Cristo, el pecado no tiene poder en su vida. Tenemos una nueva naturaleza que es divina, que nos permite seguir la voluntad de Dios. Tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos guíe y nos corrige siempre. Ahora es su responsabilidad de tomar ventaja de todo lo que Dios le ha dado. Es su responsabilidad. No tenemos excusa si no estamos viviendo la vida cristiana victoriosa. No tenemos una excusa. Entonces es simple.
Vive en la victoria. Vive en la victoria. Amén. Oramos. Señor, gracias. Es por la sangre de Jesús, por su sacrificio en la cruz, por la vida que Él vivió perfectamente, que nosotros tenemos una relación con usted. Solo por eso. No es por guardando la ley o mis obras. Fue su sacrificio en la cruz. Gracias por Jesús. Gracias por su amor. Gracias por los ejemplos en la Biblia. Ayúdanos de vivir una vida victoriosa. Queremos la victoria en nuestras vidas. Pero este mundo jale por todos lados. Necesitamos caminar muy cerca de usted. Todos los días en el Espíritu. Y es posible de vivir la vida victoriosa. Gracias por eso. Y en el nombre de Jesús. Amén.